Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. ¿Qué tal? ¿Cómo está, director? Un gusto recibirle. Bienvenido a esta nueva casa de transmisión. Al contrario, mire, quiero felicitarlos inicialmente, qué bonito set. Ah, qué bueno. Les felicito, muy bonito y qué bueno Qué estar aquí acogedor, con usted. ¿verdad, Sí, director? por supuesto, Sí, ajá. por supuesto. No digo que el anterior no estaba bien. También, no, muy Estaba bonita. muy Y ahí simpático. estaremos siempre Por supuesto. esporádicamente Qué también. bueno, qué Es bueno. bueno alternar, ¿verdad? Bueno, en Sí. principio, gracias. Un saludo a toda la audiencia de Radio YSKL. Quiero, pues, indudablemente agradecerles estos espacios, como siempre lo he dicho, son muy importantes para nosotros. Nos permiten trasladarle a la población el trabajo que estamos haciendo como Dirección General de Protección Civil y como sistema también. Así es que Sí. es todo lo contrario. El gusto es mío estar aquí. Gracias. Y Sí. hemos revisado hoy, la Secretaría de Prensa nos hacía llegar a primera hora la información sobre el inicio del trabajo del equipo humanitario que El Salvador envió a Turquía, director. Efectivamente. Coméntenos un poco, vamos a ir conociendo primero la etapa de logística. Lo Claro. vimos a usted en la zona del Hospital El Salvador. Sí, ¿Era, así verdad? es, así es. ¿Cómo se hace toda esta logística para enlazar con los protocolos de viaje y, por supuesto, la indumentaria que lleva el equipo? Por supuesto, Neri. Bueno, antes de hablar incluso de la logística, me gustaría hablar un poco cómo es la composición de un equipo de búsqueda y rescate. Es muy usual llamar los equipos USAR. USAR es el acrónimo de Urban Search and Rescue. Entonces, esta, digamos, dinámica de trabajo no es una dinámica que surge al azar, es un proceso que ha venido desarrollándose desde hace 2 años aproximadamente. El gobierno del presidente Nayib Bukele, como siempre anticipándose a los hechos, ha trabajado mucho en el equipamiento de todo este personal. Es una inversión de alrededor de $5 millones lo que se ha hecho, ¿verdad? Es decir, toda esa capacidad logística que de repente la población pudo ver en la organización, incluso el embalaje de todos los equipos electrónicos, mecánicos, eléctricos, no es una cosa que pasa por azar, ¿no? Entonces es un trabajo, si bien es cierto, teníamos ya una intención de formar un grupo USAR desde hace muchísimos años, realmente es en el último año y medio, diría yo, que se le ha dado la importancia necesaria, se ha hecho esta inversión muy importante. Aunque ya venía, recuerdo una brigada USAR Sí, antes, pero definitivamente. se fortalece a partir de hace un poco más de un año. Exacto, es que hay que denotar, Neri, que para de verdad poder hablar de que tenemos un equipo de búsqueda y rescate urbano, cumpliendo con la dinámica de trabajo que exige el Grupo Asesor Internacional de Búsqueda y Rescate, que se llama INSARAG, que está supeditado a la Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, a la OCHA. Esa es como la sombría. Exactamente, exactamente. Es decir que no es que tengamos nosotros una iniciativa, no es que tengamos una iniciativa que surge al azar, no, de ninguna manera. Estamos incluso, ahora mismo, ayer me dio mucho gusto, de verdad, me sentí tan satisfecho ver digamos, en esta juerga emergencista que ahora mismo está en su máximo esplendor en Turquía, se conoce también uno de tantos elementos que tienen que ver con la búsqueda y rescate, se llama el RDC, que es el centro de ingreso y egreso de todos los equipos USAR. Ajá. Eso está activado en Turquía. Exactamente, es RDC, como un RDC, es como un puesto de mando, ¿verdad? Es como un puesto de mando donde usted llega con su equipo y dice, mire, estoy aquí, soy del Salvador, traigo tantos recursos humanos, tantos mecánicos, tantos binomios, que es otra cosa que me gustaría mencionar. Binomios, ahora mismo le cuento. En algunos casos nos damos muy, digamos que vemos de una forma muy simplista hablar, por ejemplo, decimos perros de rescate. Realmente no solo es el perro, es un binomio. Es un binomio de búsqueda y rescate que incluye el cuidador del animal que también lo entrena, que también lo supervisa, que también se ocupa de que el animal esté en perfecto estado. Entonces, y el animal, por supuesto, ¿verdad? Que tiene que haber cumplido con todo un proceso. Así es que eso es todo lo que se ha organizado. Tenemos un equipo de búsqueda y rescate
muy pero muy profesional, integrado por Cuerpo de Bomberos, Protección Civil, Cruz Roja, Comandos de Salvamento, Cruz Verde y Policía Nacional Civil. Es decir, profesionales que han cumplido a lo largo de 2, 3, 4 y muchos años más con una serie de requisitos, como por ejemplo, todos los que van, Neri, absolutamente todos tienen que haber cursado y aprobado el curso de Sistema de Comando de Incidentes, el curso de Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas, el curso de Asistente de Primeros Auxilios Avanzados, ni siquiera un básico, estoy hablando de un curso de Primeros Auxilios que dura alrededor de 12 días, entonces, y tienen que haberlo aprobado, y con un estándar mínimo que es de 8, ¿verdad? ¿Y lo hacen una vez este curso o se van actualizando? Se van actualizando, es que es un trabajo continuo, digamos. Sí. A eso hay que sumarle también que tenemos células especializadas como, por ejemplo, tenemos un recurso humano que por ley debe haber cursado y aprobado el curso de primera respuesta a materiales peligrosos. Hay que recordar que cuando entramos a una estructura colapsada, pensemos, por ejemplo, en las tuberías de gases que pudieron haberse roto. Pensemos en cualquier otra cosa que pudo haber estado en un edificio y que a la hora del colapso pudo haberse derramado, entonces va personal que lleva monitores de gases, que esa es parte de la inversión que se ha hecho también. El equipo incluye también este tipo de aparatos. Exactamente. Digamos que si hablamos un poco del equipo, estamos hablando de monitores de gases, estamos hablando de mototrozadoras, sierras eléctricas, estamos hablando, sierras circulares, ¿verdad? Pero también hablamos de las famosas motosierras que son de uso común. A eso hay que agregarle tecnología de punta como trípodes que ya permiten ya no llevar esa cantidad de madera que antes se utilizaba para hacer los apuntalamientos. Es decir, que si en algún momento encontramos que puede haber una víctima, por ejemplo, hoy por la mañana nos informaba el teniente Gómez que ya el perro marcó, el binomio, mejor dicho, sí. El binomio del entrenador más el perro marcó un lugar. ¿Qué significa? Que ahí hay probabilidad de que haya una persona con vida. Los perros marcan sitios donde hay personas con vida. Sí. Ya estamos trabajando ahí. ¿Y cuántos binomios lleva el equipo humanitario de El Salvador? Hoy por hoy llevamos uno. Ajá. Hoy por hoy llevamos uno. Entonces, es decir, ya una vez el perro ha marcado, ahí es donde inicialmente detectores de gases, ya no usamos todo, como le decía, madera como antes se utilizaba. Hoy tenemos tecnología de punta, son trípodes que pueden ser, son estructuras, mejor dicho, metálicas, de acero, aleaciones. Bueno, solo eso costó, ahora mismo no recuerdo el precio, pero cuesta muchísimo, más arriba de $100,000, ¿verdad? ¿Cuántos aparatos de este tipo de trípodes llevan? Tenemos, director? Y debe ser un material que tampoco sea tan pesado. No, definitivamente, es que es una aleación, por eso son tan carísimos, ¿verdad? Sí. Y llevamos también equipo que permite, por ejemplo, meterlo entre una losa y otra y luego a través de presión hidráulica levantar las losas. Es decir, es una tecnología de verdad, Neri, que pues gracias a la visión del presidente Nayib Bukele y del ministro de Gobernación, Juan Carlos Videgain, hemos podido adquirir. Indudablemente que ayer me decía un colega de ustedes, pero miren, no es la primera vez que salen, sí, no es la primera vez. Sí, hemos ya participado. Exactamente, pero es la primera vez, fueron a México, Ecuador, Haití, no es la primera vez, le decía, pero es la primera vez que van como Dios manda que vayan, ¿verdad? Es decir, con su equipamiento, con sus uniformes, con su indumentaria de protección, porque es que no los estamos mandando a vacacionar, ¿verdad? O sea, están yendo a trabajar, a... Una loable labor. Exactamente. Me imagino, director, que lograr rescatar a una persona ha de ser inmensamente satisfactorio. Mire, es una satisfacción increíble. Yo vengo del ámbito emergencista, yo fui enfermero de urgencia, vengo incluso de trabajar con pacientes muy delicados y de verdad es que es una satisfacción que no hay forma de describirla, ¿verdad?
no hay forma de describirla. En ese sentido, mi respeto y admiración por todo el personal que ahora está allá. Hemos estado muy atentos de ellos, hemos estado comunicándonos constantemente. Ayer veían ustedes como el líder del grupo, que es el teniente Antonio Vázquez, ha estado informando también a los medios cuál es, digamos, cómo ha ido la travesía, ¿verdad? Sí, sí. Ya están en un punto. Así es que ese es el trabajo que están haciendo, Neri, les auguramos muchos éxitos, esperamos salvar muchas vidas, esperamos que en la medida en que el tiempo vaya avanzando, ellos también puedan correr. Hay que recordar que ya después de tantos días de ocurrido el terremoto, las esperanzas se van disminuyendo, ¿no? Pero como equipos de rescate, todos los que hemos trabajado en algún momento en situaciones que tienen que ver con búsqueda, rescate, emergencia, jamás nos damos por vencidos, ¿verdad? Creo que eso es algo que ya lo trae uno en los genes, ¿verdad? Jamás darse por vencido y a dar hasta el último momento para salvar una vida. Vamos a ir a una pausa, son las 7 de la mañana con 14 minutos. ¿Cómo se integra? Ahí vi que iba personal médico de las instituciones de socorro, decía usted, hay enfermería, hay enfermeros también. ¿Cuál es la participación de cada una de estas instituciones a la hora en que se presentan a este RCD que usted nos mencionaba? ¿Cómo no? Bueno, comentarle que el equipo USAR El Salvador está integrado, ya lo decía yo, por diferentes instituciones, dentro de las que podemos mencionar a la Policía Nacional Civil, Cruz Roja, Comandos de Salvamento, Cruz Verde, Cuerpo de Bomberos, el Fondo Solidario para la Salud, FOSALUD, y por supuesto también la Dirección General de Protección Civil, ¿no? Entonces, el grupo USAR, está constituido de tal forma que tienen asignaciones tácticas bien específicas. Por ejemplo, tenemos un logístico, un logístico que se encarga de ver todo lo relativo al equipamiento, que las herramientas lleven lo necesario, hacer incluso los contactos para que una vez llegando al país afectado se pueda adquirir el combustible. Ninguna herramienta que utilice combustible puede viajar dentro de un avión con combustible. Entonces, sí, incluso se nos exige, de acuerdo a una normativa internacional, que los tanques hayan sido purgados, como así se le llama. Que no es más que una limpieza pero muy exhaustiva. Incluso hay que tener una certificación de una empresa que dé cuenta de que ese tanque ha sido purgado adecuadamente. Entonces, esto se hizo antes de que se fuera. Por supuesto. Esa es toda la fase previa, ¿verdad? Sí, toda la fase previa hemos cumplido con todo lo legal, con todo lo administrativo, con todo lo operativo, a fin de que el grupo no tuviera ningún inconveniente. Aterrizaron en el aeropuerto de Adana, donde fueron recibidos por el embajador de El Salvador en Turquía, don Héctor Jaime. Ya él mismo ha hecho algunas coordinaciones allá para que los equipos inmediatamente pudieran empezar pues todas las acciones. Y es básicamente lo que se ha hecho, ¿no? Ya están distribuidos. También hay que denotar que junto al equipo USAR va un equipo médico, un equipo que es de FOSALUD, que no es propiamente los que van acompañando o son parte del grupo USAR, sino aparte de los que están en el grupo USAR, también va un equipo médico donde van traumatólogos, enfermeras, instrumentistas. Hay que recordar que en situaciones como esta, pues básicamente la morbilidad está muy relacionada con traumatismos críticos, con lesiones muy severas, y en la mayoría de los casos atender un paciente que ha resultado lesionado del colapso de una estructura indudablemente implica entrar a un quirófano, ¿verdad? Indudablemente implica entrar a un quirófano. Eso implica que hay que tener suficiente recurso humano, ¿verdad? Traumatólogos, ortopedas, anestesistas, enfermeras, instrumentistas, es decir, todo el recurso que indudablemente se necesita para mantener operativo un quirófano. En ese sentido, también FOSALUD está haciendo su aporte, o el Ministerio de Salud como tal está haciendo su aporte. Ya se contabilizan alrededor de 17,000 fallecidos
estaban llegando ya a los 20,000. Estaban llegando ya a Sí, los 20,000. revisé la madrugada de este Sí. viernes, fíjese, y sí, habían sobrepasado ya los 20,000. Imagine usted, Ujú. entonces, o sea, eso nos da Ha cuenta. sido una catástrofe. Estamos hablando ya hoy, ahora no tengo el último dato, pero por lo menos hasta las 2 de la mañana que di seguimiento, había un promedio de 80,000 heridos. O sea, estamos hablando de una cantidad de personas lesionadas increíble. Es una de las catástrofes, de acuerdo a las estadísticas, más graves que ha tenido Turquía, por lo menos en los últimos 80 años, ¿verdad? Sí. Así es que... Y no se trata de atribuirse quién llega primero. No, en director, absoluto. Pero de Centroamérica, El Salvador ha sido el primer país en que llega para sumarse a esta labor humanitaria. Vi que Honduras está haciendo lo propio Sí. para salir en los próximos Y días. Panamá también. Y Panamá. Sí. Pero esto, quiero que nos analice usted qué significa, digamos, en materia de protección civil y de atención humanitaria, este tipo de reacciones. Esto pasa, Neri, en primer lugar, por tener un trabajo sostenido, ¿verdad? Esto pasa en primer lugar por tener un trabajo sostenido, por tener recurso humano formado, por tener recursos ya dispuestos. Los equipos. Exactamente, por tener recursos ya dispuestos, por tener, me decía uno de los miembros del grupo USAR, que no era ni de bomberos ni de protección civil, era de otra institución. Mire, director, me dice, estamos haciendo historia, me dice. El gobierno, el presidente Nayib Bukele está haciendo historia y de la buena, me dice. Yo le cuento, me dice, que yo he participado en otras misiones y en otras misiones lo que llevábamos era una bolsa plástica, me dice. Era una bolsa plástica en la que teníamos un par de cositas, un par de, qué sé yo, me dice. Hoy a cada quien se le ha provisto de una mochila, se le ha provisto de una mochila, su uniforme, que no es un uniforme cualquiera, es decir, debe cumplir con características muy, pero muy especiales, es resistente a la ignición, es decir, que pueden estar cerca de un incendio y le da cierta, obviamente en algún momento dependiendo de la voracidad que tenga un incendio, pues todo tiende a arder, pero el punto es que a nuestros recursos humanos tenemos que darles todas las condiciones necesarias para que puedan indudablemente viajar. Ya son 45 las delegaciones que están en Turquía. El día de ayer veía yo una imagen que nos mandaron algunos colegas del grupo USAR que están allá y créame, fue bien emotivo para mí ver que nuestro país, los grupos USAR tienen un acrónimo que les permite identificarlos a nivel mundial. Ajá, eso le iba a preguntar, sí. Porque debe de haber como un registro, algún distintivo, ¿verdad? Exacto, lo que pasa es que también por eso nosotros estamos adoptando la metodología que INSARAG plantea a nivel global, es decir, el grupo asesor. Es un lenguaje que entienden todos los países de todos los idiomas. Y de hecho le cuento que en la metodología de gestión de emergencias denominada Sistema de Comando de Incidentes, justamente eso es uno de los principios básicos, que todos nos entendamos, ¿verdad? Es decir, que cuando yo hablo, por ejemplo, de búsqueda, localización, extracción, apuntalamiento, que todos sepamos de qué estamos hablando, ¿verdad? Sí. Que cuando yo le digo a alguien, mira, voy a utilizar el compresor X no sé qué para hacer, para levantar una losa, pues que todos sepamos de qué estamos hablando. Entonces, es parte del trabajo que se ha hecho. Como le decía, ya son 45 delegaciones y el día de ayer ver esa imagen en la que están cada una de las delegaciones con su acrónimo, por ejemplo, GR02 significa el grupo USAR 2 pesado de Alemania, FR01 es el de Francia, RUS es el de Rusia, nuestro USAR se identifica como ESA, El Salvador, Entonces, ver ese post-it, de verdad, Neri, ver ese post-it entre todas esas potencias, indudablemente que es bien emotivo, ¿verdad? Sí, es emotivo y falta seguir viviendo estos intensos momentos
para los integrantes del equipo humanitario. ¿Cuánto tiempo van a permanecer? Lo define ahí el encargado de logística, este organismo que dice usted está para registrar a todos los representantes de los distintos países. Indudablemente que eso parte, antes de responderle, Neri, concretamente, indudablemente que eso parte de la autosuficiencia que nosotros llevamos, ¿verdad? Ese es otro de los aspectos en los que así es en materia humanitaria, en materia de soporte humanitario, Neri, un principio básico es llegar a resolver problemas, no a causar problemas. No a estorbar. Exactamente. De ahí que, por ejemplo, hay grupos que por siempre han sido, bueno, ni siquiera grupos, sino rescatistas famosos en el mundo, ¿verdad? De un país vecino, que ahora no son aceptados en ninguna situación. ¿Por qué? Porque es que llegan, quién sabe cómo llegan, quién sabe cómo consiguen pasajes, quién sabe cómo consiguen pasajes, quién sabe cómo consiguen, pero llegan a pedir que les presten herramientas, que les den hotel, que les den... Esto ya está fuera de eso todo no, protocolo formal, exactamente, ¿verdad? O sea, el punto es que cuando nosotros organizamos una operación de asistencia humanitaria, Neri, el principio básico debe ser llegar a resolverle problemas al país afectado, no a causárselos. Sí. Dicho esto, nosotros llevamos autosuficiencia para 15 días, aunque las labores de rescate se enfocan en 7, 8 días máximo, considerando la fecha de ocurrencia del terremoto. Con cada día que pasa, Neri, con cada día que pasa, la probabilidad de encontrar personas con vidas es mínima. Es muy duro decirlo, pero es la realidad, es importante que la población sepa, porque es que a veces de repente dice, bueno, ya que fueron, que no sé qué, pero es importante que la población sepa que una persona atrapada a las 24 horas de no haber ingerido agua, empieza a tener problemas serios, ¿verdad? Y es una cadenita. Inicialmente empiezan los riñones, luego el vaso, luego el hígado, y así sucesivamente. Exactamente. Entonces es importante que la población que nos escucha lo sepa, a fin de que estemos muy enterados de cómo funciona toda esta dinámica técnica operativa de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas. Así es que estamos allá con autosuficiencia para 15 días. Sí, y bueno, esto del principio humanitario también, director, vendrán otros episodios, pero este es como el momento actual es el rescate. Por supuesto. El rescate. Después se vendrá y ya esto corre a cargo del país que desafortunadamente ha tenido este cataclismo, ver cómo, porque se vendrá problemas, imagínense cuántos cadáveres. Ayer yo estaba viendo reportes internacionales y gente que reclamaba que los cadáveres estaban ahí, pero en esta emergencia es bien complicado responder de inmediato a sí, definitivamente, sí. Aunque culturalmente en esta zona del mundo hay que recordar que la queja ahora mismo podría ser por el hecho de que la mayoría de comunidades son musulmanas, ¿no? Entonces, en la religión musulmana, un cadáver debe ser enterrado antes de las 24 horas, y eso es algo que también nosotros buscamos la forma de ser muy respetuosos, ¿verdad? Muy respetuosos de la cultura, de las tradiciones, de temas religiosos. Buscamos la forma, créame que nosotros tratamos la forma de capacitar a nuestro personal, incluso hasta en eso. ¿Por qué? Yo recuerdo que en alguna de las capacitaciones hablábamos, por ejemplo, sobre cómo debería evaluarse la condición de una mujer. Entonces todos sabemos que en algunas zonas del mundo el único que puede hablar por la mujer es justamente el esposo. Entonces, y algunos hacían hasta la broma, pero ¿y entonces cómo hacemos si el esposo murió? Bueno, ya encontraremos la forma, les decía yo, pero es importante que nosotros nos apeguemos a principios humanitarios que tienen que ver con el respeto a las creencias, el respeto a la religiosidad, el respeto a las costumbres. Indudablemente que ahora el tema de los cadáveres, pues
está dando que hacer, pero la población tiene que saber, Neri, que las prioridades de intervención, como así se llaman, las prioridades de intervención de las primeras 24, 48 y hasta 72 horas están enfocadas en búsqueda, rescate y evacuación de las personas. Entonces, ya habrá momento para pues, darle cristiana sepultura Sí. independientemente pues, de la religión que profesen las personas, sepultar los cadáveres. No quisiera decirlo en estos términos, no se me ocurre otro, pero afortunadamente tenemos un frío muy, pero Sí, muy... eso le iba a decir, que hay unas bajas Sí, temperaturas. ¿Eso favorece o sí, es por una condición supuesto. en contra No, no, no. Bueno, bueno, independiente de la situación de las personas que fallecieron? Pero en sí, el caso de los rescates, vamos a hablar de esto cuando por regresemos con el supuesto. director. Las 7 de la mañana con 38 minutos en la poderosa Radio Cadena YSKL. Gracias por su sintonía a Punto de Vista. Estamos conversando con el director del Sistema Nacional de Protección Civil, en actividad ya la unidad humanitaria USAR, allá en Turquía, en la frontera con Siria, donde pues ocurrió este terremoto fatídico el pasado lunes. Y El Salvador está formando parte de estas 45 delegaciones internacionales que han llegado para trabajar en apoyo a las tareas de búsqueda y rescate. Concluyamos este tema, director, con las consideraciones que usted tiene sobre las condiciones de estas bajas temperaturas. ¿Favorecen o perjudican una tarea de rescate para el personal? Bueno, en realidad fíjese que las perjudican porque hay espacios tan críticos, en el que el personal tiene que entrar obviamente con lo mínimo de indumentaria, ¿verdad? Sí, Entonces, eso significa en algún momento despojarse de abrigos que pueden ser, digamos, un tanto complicado manejarlo. sí, No obstante, es importante que la población sepa que el gobierno del presidente Nayib Bukele se ha ocupado de cubrir todos esos detalles. La verdad es que en la fase previa es una de las cosas que el mismo personal del equipo USAR, El Salvador, se ocupa, es decir, averiguar cómo está la condición climática, cuáles son, prever qué situaciones podrían tener y por supuesto cuál es el escenario en el que ellos se van a desarrollar. A partir de eso, se han hecho las consideraciones necesarias, se les buscaron prendas, se les han buscado y se les han dotado prendas que no solamente les van a permitir mantenerse con una temperatura pues, adecuada, que les permita seguir trabajando, sino que también les va a permitir trabajar sin mayor complicación. Se les ha dotado de todo lo necesario, cada uno de los miembros del equipo USAR y por supuesto del equipo médico y de la unidad humanitaria de la Fuerza Armada se les ha dotado del recurso necesario para que vayan y puedan trabajar bajo las condiciones actuales que tiene Turquía, ¿no? Así es que, claro. al menos en esa zona de Turquía donde ha sido el terremoto, Sí, ¿verdad? estaremos pendientes porque usted nos dice ya el binomio de la unidad canina y su cuidador han ubicado un sitio donde a esta hora, que ya es tarde allá en Turquía, Sí, por estamos como supuesto. 6 o 7 horas Así es, ellos adelante de así nosotros, es, ¿verdad? sí. Vamos a esperar. Hablemos de otros temas, director, y antes que nos cuente sobre la situación en San Lorenzo, Cómo Aguachapán, no, con gusto. Abiu Segovia me informa que el Cuerpo de Bomberos Nacionales cumple hoy 140 años. 140 años, Nuestras 140 años. felicitaciones a la labor y lo que implica, director, también ir modernizando la institución. Por supuesto, por supuesto. La verdad es que el cuerpo de bomberos ha pasado por diferentes estadios. Hoy por hoy me da mucho gusto ver cómo, gracias al esfuerzo del gobierno del presidente Nayib Bukele, gracias a la visión del ministro de Gobernación Juan Carlos Videgain, hoy el cuerpo de bomberos no es el mismo, ni volverá a ser el mismo de hace algunos años. Hoy tiene toda una capacidad en materia de recursos humanos, se les está dotando de un equipamiento y se les está dando las reales condiciones para poder ejercer esa loable labor. Quiero felicitar a cada uno de los bomberos, particularmente al mayor Baltasar Solano, mi gran Su amigo, director de mi gran bomberos y el amigo, director de bomberos.
Yo le digo que es mi amigo, casi hermano, mi gran amigo, me da mucho gusto. El mayor tiene una historia tremenda en materia de trabajo bomberil. Empezó muy joven en su vida, así es que, y ha sabido ser un líder, más que un jefe, ha sabido ser un líder para todo el cuerpo de bomberos. Así es que me place mucho que hoy estén cumpliendo 140 años. Insisto, felicito a todos y cada uno. Y aprovecho, aunque no es mi casa, no es mi, Sí, pero somos instituciones, sistema, son parte de un sistema. Es importante comentarle a la población que tanto Protección Civil, tanto la Dirección General de Protección Civil y el Cuerpo de Bomberos no volverán a ser las mismas. O sea, estamos dándole un giro totalmente, estamos obteniendo las capacidades necesarias para ser autosuficientes, para poder resolverle problemas a la población, porque al final la población eso es lo que necesita, ¿no? Que le resolvamos problemas. Y eso está pasando definitivamente por la visión tanto del señor presidente Nayib Bukele como indudablemente pues el ministro de Gobernación, que es el que a veces nos está preguntando qué necesitan, por qué no estamos haciendo esto, qué es lo que se necesita para hacer tal cosa. Así es que gracias a todo ese esfuerzo articulado que estamos haciendo, estamos cambiándole la historia a los cuerpos a las instituciones que ahora se nos ha dado la oportunidad de dirigir, pero también a las vidas que nosotros atendemos, a la población salvadoreña. Manuel Alfonso Martínez nos escribe, dice, muy loable la labor de protección civil en Turquía. Dice, hace también una observación aquí y creo que aquí hay un aspecto importante de la función que deben cumplir las comisiones municipales de protección civil. Dice, en El Salvador hay situaciones que también debe prestarle atención protección civil. Este es un caso en la playa Las Flores, hay un problema de inundación en cada invierno y ya se denunció y nadie resuelve. En la comunidad hay caseríos a ambos lados de la carretera y pasa una quebrada que pone por uno de los costados y por la carretera del puente. Una persona compró un terreno por esa zona, dice, y mandó a rellenar tapando el paso del agua. Creo que sí es en la playa de Las Flores. Es en La Libertad. La Libertad debe ser. Hay comisiones municipales por supuesto, que deben encargarse de este tipo por de supuesto. Y bueno, gracias, estimado Manuel, ¿verdad? Sí, Manuel. Estimado Manuel, ya pronto la Dirección General de Protección Civil del Ministerio de Gobernación le dará una sorpresa a toda la población salvadoreña. Bueno. Muy pronto. No me voy a adelantar porque es que queremos que sea, pero temas como desasolve de bocanas, temas como dragado de quebradas, ríos que han ocasionado. Yo mismo estuve en esa zona en el invierno pasado, donde lamentablemente vimos cómo a una persona se le ahogaron 3,000 gallinas entonces, y por supuesto situaciones críticas. Así es que, mi estimado Manuel, paciencia, ya pronto le llegaremos a la zona y les vamos a dar una sorpresa a todas aquellas comunidades que sufren porque las bocanas se asolvan o porque se producen inundaciones. Estaremos pendientes de este plan que anunciará próximamente para atender problemas de asolvamiento. Muy buenos días, licenciada. Felicitaciones al aporte tan importante para esta tragedia a nivel mundial. Escribe también Luis Ricardo. Gracias, Luis Ricardo, por estar siempre en sintonía de la poderosa radiocadena SKL. Terminó ya, el Ministerio de Medio Ambiente nos hizo llegar un reporte en el que consigna que finalizó esta serie sísmica. Exactamente. Ahora, esporádicamente seguiremos con temblores. Sí, definitivamente. Y ahora se viene también la recuperación y el apoyo a la reparación material. Definitivamente. Ya nosotros como Dirección General de Protección Civil seguimos manteniendo el puesto de mando dada la situación en la que están muchas familias, ¿no? Hay que pensar siempre en la provisión de asistencia humanitaria. Este tipo de situaciones, Neri, es lo que a veces la población desconoce, es decir, pasa la emergencia y lo mismo sucede cuando viene la época invernal. Para de llover y lo usual es que todo el mundo crea que con que para de llover ya se resuelve todo. No, en absoluto. Hay muchas cosas que tienen que hacerse en el corto, mediano y largo plazo. Entonces,
En el caso de la serie sísmica de Ahuachapán, efectivamente ya la Dirección de Observatorio de Amenazas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha dicho que da por finalizada la serie sísmica. No obstante, ahora viene todo el trabajo que hay que hacer para el restablecimiento de los lugares de habitación, ¿no? Entonces, hay que pensar en soluciones habitacionales. ¿Cuántas viviendas dañadas al final? Al final nosotros contabilizamos un total de 1.138 viviendas afectadas. De estas, Neri, 480 con daños leves, 64 que se colapsaron básicamente en los primeros días de la serie sísmica y 734 que si bien es cierto no están colapsadas, pero tienen daños tan evidentes que nosotros las hemos denominado como así es, inhabitable. Hay que denotar que se han entregado 75 refugios temporales, soluciones habitacionales temporales, diría yo. Este es parte del trabajo que se ha hecho con la cooperación internacional, específicamente con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, ACNUR. Y creo que es importante mencionar, Neri, que hoy más que nunca está funcionando el binomio trabajo gubernamental, trabajo de cooperación. Estamos demostrándole a la cooperación internacional que cuando los insumos se utilizan para lo que fueron donados, resuelven problemas a la población. Estamos demostrándole a todos aquellos cooperantes que hoy por hoy, en la administración del gobierno del presidente Nayib Bukele, cada centavo, cada insumo, cada recurso que llega en materia de asistencia humanitaria se ocupa para eso, ¿verdad? Para asistir a las personas, para brindarle soluciones, en este caso habitacionales, y por supuesto también el gobierno como tal, a través de las diferentes inversiones que se han hecho en adquirir alimentación para tener recursos preposicionados en almacenes, medios para habilitar albergues y habilitarlos de forma digna, ¿no? Es decir, que lleguen y encuentren una cama, no un suelo donde van a pasar la noche, como en otros años se ha visto, ¿no? Es decir, de verdad que lo que no debe volver a pasar en este país, Neri, es ver una persona que ya está pasando un trauma por haber tenido que evacuar su vivienda, por haber tenido que, incluso en algunos casos, hasta ser rescatada. Sí. Ya yo he explicado cuál es la diferencia entre un rescate y una evacuación, ¿no? Sí. Entonces, no es justo que habiendo pasado por ese trauma, llegue a un albergue a seguir siendo traumatizada, ¿verdad? O sea, aquellas situaciones tan tristes como el hecho de mencionar, se escucha feo decirlo, pero hay que decirlo, situaciones tan tristes que pasaban en años anteriores, en administraciones anteriores, que en albergues habían niñas, mujeres que hasta eran abusadas, de verdad que eso es intolerable, eso no puede volver a suceder. Así es que estamos en eso. Muchas gracias, director Luis Alonso Amaya, por contarnos el trabajo del Sistema Nacional de Protección Civil y el énfasis de esta función de la Unidad Especial Humanitaria USAR, que también ha sido desplegada ya en Turquía. Un gusto haber hablado con usted. El gusto es mío, Neri, gracias a ustedes por este espacio, gracias a la población que nos ha escuchado. Quiero enviarle un saludo a mis buenos amigos que siempre están pendientes, ¿verdad? Y sí, por supuesto, decirle a la población de San Lorenzo y Ahuachapán que como Sistema Nacional de Protección Civil estamos ahí y vamos a seguir ahí. Es el mandato que tenemos del presidente Nayib Bukele de trabajar por y para la población. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.